Revelado, el increíble cambio de vida de un apache que enamoró a una mujer sorprendente. Ramón, un joven apache de 28 años, se encontró frente a un camino bifurcado en su vida. Había pasado las últimas semanas contemplando el destino que le aguardaba, una encrucijada que parecía burlarse de sus sueños y de su propia identidad. En el pueblo montañés donde creció, resonaban las voces de sus antepasados, recordándole la valentía que había caracterizado a su gente, un legado que él sentía como un peso que lo oprimía y a la vez lo impulsaba. Todo su ser vibraba con la energía contenida de aquellos relatos, pero en su realidad cotidiana esas historias parecían desvanecerse. Su vida en el pueblo era un ciclo monótono de rutina y resignación, hasta que la llegada de Ana, una brillante universitaria, encendió una chispa en su corazón. El primer encuentro con Ana lo sacudió. Sus ojos, llenos de curiosidad y entusiasmo, lo atraparon. Con cada conversación que compartían, Ramón sentía cómo su alma despertaba. Sin embargo, esta conexión emergente era un lujo que parecía inalcanzable, un espejismo en un desierto emocional. Apenas comenzaba a soñar con un futuro cuando la tragedia golpeó su hogar. Su madre cayó enferma. El dolor le atravesó el pecho como un puñal. El dilema era desgarrador. Debía decidir entre quedarse al lado de su madre y sacrificar sus esperanzas o perseguir sus aspiraciones dejando atrás el deber familiar. En medio de este cataclismo emocional, la culpa se enredaba en su mente. ¿Cómo podría dejar a su madre cuando ella había sacrificado tanto por él? El peso de esa decisión lo mantenía despierto por las noches, sintiendo la tensión muscular en su cuerpo, a medida que las dudas lo asediaban. En sus momentos de soledad, la imagen de Ana reverberaba en su mente, pero cada vez que sonreía al recordarla, un remordimiento lo golpeaba como un mazo. Era egoísta por querer algo más. ¿Podía ser feliz en medio de tanto sufrimiento? Mientras luchaba con sus emociones, empezaba a descubrir un talento oculto, su interés por investigar y destacar la cultura apache. Esto se convirtió en su refugio, un camino que podría honrar a su madre mientras le daba sentido a su vida. Sin embargo, sabía que en el mundo académico tendría que enfrentar el escepticismo. Cada paso hacia adelante era como caminar sobre un hilo delgado. Podía sentir la frialdad de miradas de desaprobación. Sabía que para muchos su origen era un obstáculo y la presión de demostrar su valía se hacía insoportable. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia crecía en su interior. Una noche, mientras revisaba sus notas, se enfrentó a un profesor que cuestionó su capacidad en clase. Un comentario despectivo que llameaba su determinación. La frustración se enroscó como una serpiente en su pecho. Sabía que debía demostrar su valía, y la idea de fallar no era una opción. La mezcla de angustia y determinación lo empujó a un abismo de contradicciones. Su deseo de ser reconocido chocaba con la lealtad hacia su madre. Por un instante, la visión de su madre en la cama, frágil y dolorida, nubló su mente. ¿Podría realmente celebrar su éxito mientras ella sufría? El dilema latía en su mente, girando y girando, como un torbellino voraz que absorbía su energía. Al cerrar la vista, se sintió atrapado entre dos mundos, el de sus sueños y el de sus responsabilidades.
La pregunta quedó suspendida en el aire sin respuesta, mientras una sensación de desespero empezaba a asfixiarlo. ¿Podría cruzar la frontera que separaba su ambición del amor que sentía por su madre? Con el corazón dividido y los sueños pesando sobre él, Ramón supo que debía hacer una elección que cambiaría todo lo que conocía. Las horas avanzaban. Cada segundo latía con más intensidad en el pecho de Ramón. La luna llena iluminaba su habitación, y él no podía escapar de la encrucijada que lo atormentaba. Se sentó al borde de la cama, balanceándose entre el amor incondicional hacia su madre y la urgencia de encontrar su voz en el mundo. Esa voz que podía tanto honrar su legado como liberarlo de las cadenas que lo mantenían atado. Un nuevo impulso se encendió dentro de él. Decidió que no iba a permitir que el dolor lo definiera. Comenzó a trazar un plan. Con la autorización de su madre, se inscribió en un curso online sobre cultura indígena, un paso pequeño, pero radical, en su búsqueda por validar su identidad. La esperanza empezaba a asomar entre las sombras de sus pensamientos. Las sesiones de aprendizaje le acercaban a sus raíces y a la idea de contar su historia. La conexión con su cultura se intensificaba como nunca antes. Las noches se convertían en un taller de creatividad, donde sus ideas fluían como un torrente. No solo exploraba su historia, estaba creando un proyecto sobre la preservación de la lengua apache. Sabía que sería un desafío monumental, dada la escasez de recursos y el desinterés, pero cada frase que escribía lo acercaba a un futuro que parecía más tangible, más real. También se inscribió en un grupo de discusión en línea, donde podía recibir retroalimentación y enfrentar críticas constructivas. Necesitaba construir su resiliencia. Debía demostrar su valor. Cada lección era una herramienta para afianzar sus raíces, cada interacción con sus compañeros, un destello de confianza. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa, la realidad de su madre lo sacudía. Su estado seguía deteriorándose y la culpa se multiplicaba. Las noches eran más largas y sus sueños más pesados. El rostro de Ana apareció en momentos inesperados, iluminando su oscuridad, pero también intensificando su inseguridad. Podría considerarse digno de su amor mientras su madre seguía sufriendo. Mientras pasaban las semanas, el deseo de avanzar en sus estudios se enfrentó a la cruda realidad de ser el pilar de su hogar. La balanza entre el deber y la ambición era inestable. Con el paso del tiempo se asomó un fuego nuevo dentro de él, un impulso de desafiar el escaso respeto que recibía. Durante una discusión acalorada en clase, un compañero se burló de su sueño de rescatar la cultura apache, insinuando que era un esfuerzo fútil. Esa burla lo golpeó, pero lo hizo despertar. En la penumbra de su corazón, Ramón encontró una voz desafiante. Se levantó y con una convicción que ni él se esperaba, comenzó a articular su respuesta. Habló de la riqueza de su cultura, de su historia, de sus ancestros que una vez cruzaron desiertos, llevando sus tradiciones en sus corazones. Clamó por el respeto que ellos merecían, reclamando su lugar en un mundo que se negaba a escuchar. Al terminar su intervención, la sala quedó en silencio. Las miradas, antes escépticas, comenzaron a transformarse. Ramón había comenzado a romper las barreras del prejuicio, pero la lucha no terminaba allí. Había despertado una parte de él que nunca supo que existía, su identidad y su legado. Pero a pesar de su creciente confianza, la carga de su madre seguía pesando en su alma. Cuando regresó a casa aquella noche, sintió que la resolución que había tomado debía ser más que una declaración. Se convertiría en su acción. Como una tormenta de decisiones, sus pensamientos se agolpaban. ¿Debería enfrentar su miedo de hablarle a su madre sobre sus aspiraciones? El temor a decepcionarla lo consume, pero al mismo tiempo, la urgencia de vivir con propósito lo empuja hacia ella.
Tenía que decidir lo que realmente significaba ser un hijo, y a su vez un hombre que busca su propia voz. Esta es la verdad, se dijo Ramón a sí mismo. No puedo permitir que el miedo defina mis acciones. Con esta afirmación, se dirigió de nuevo hacia la cama, donde encontró una pluma y una hoja. Era hora de ser valiente, de enfrentarse tanto a la enfermedad de su madre como a sus propios miedos. Lo que no sabía es que en su búsqueda de verdad y autodescubrimiento, el destino estaba preparado para revelarle un desafío aún más grande. Un desafío que pondría a prueba no solo su valentía, sino también su lealtad. Mientras el reloj transcurría, Ramón sintió que la hora de la verdad se acercaba, el momento en que sus elecciones lo llevarían hacia la siguiente etapa de su vida. ¿Podría realmente combinar su amor por su madre con sus sueños de éxito? La respuesta estaba a punto de desvelarse. Ramón despertó con la luz del amanecer penetrando por la ventana, sus pensamientos aún atrapados en el torbellino de la noche anterior. Sabía que la decisión de hablar con su madre no podía esperar más, pero la vil realidad lo hacía vacilar. Mientras se vestía, la culpa seguía asediándolo, preguntándole si podría compartir sus sueños sin traicionar el sacrificio de su madre. Se detuvo frente al espejo, mirándose fijamente, buscando al hombre que quería ser, ese que no solo llevaba la carga de su familia, sino también el peso de su herencia. En el desayuno, la atmósfera era densa. El silencio de la cocina acentuaba el zumbido de sus dudas. Su madre, envuelta en una manta, asomaba su mirada cansada, y Ramón sintió que su corazón se encogía. Cuando la miró, recordó todas las historias que ella le había contado sobre sus antepasados, sobre cómo habían luchado y mantenido viva su cultura a pesar de las adversidades. Esa conexión lo llenaba de valor. Sabía que su voz necesitaba ser escuchada, tanto en su hogar como fuera de él. «Madre», comenzó, sintiendo cómo las palabras se agolpaban en su pecho. «Quiero compartir algo importante contigo». La voz de Ramón temblaba ligeramente, pero se aferró a la idea de que esa conversación podría ser un primer paso hacia su liberación. Las miradas de ambos se encontraron, y por un pequeño momento, la preocupación en su rostro se desvaneció, dejando espacio para una curiosidad palpable. A medida que se adentraba en su visión de rescate cultural, la penuria de la situación de su madre se ensombrecía. Cada palabra se transformaba en una manifestación de su deseo de honrar su legado. Al final de su discurso, notó que el miedo en sus ojos se convertía en comprensión. «Sé que ha sido difícil y que el mundo a nuestro alrededor no es amable, pero quiero ser tu voz también», dijo, convencido de que su tiempo de apariencias había llegado a su fin. La reacción de su madre fue distinta a lo que Ramón había anticipado. En lugar de aprobación inmediata, sus ojos mostraban una mezcla de orgullo y temor. «Hijo, ser un puente entre dos mundos es una carga pesada». Ramón sintió que el estatus de una respuesta afirmativa se escapaba, pero también percibió su nueva determinación. «Es una carga que tengo que llevar. Quiero que entiendas que preservar nuestra cultura es una forma de honrarte a ti y a todo lo que has sacrificado. No puedo permitir que el dolor de hoy me frene de buscar un futuro mejor». La tensión se disipó lentamente y un silencio renovador llenó la habitación. El día avanzó y a cada paso que daba su confianza crecía, alimentada por la autenticidad de su propósito. En la tarde se dirigió a la biblioteca. Sabía que debía profundizar su investigación. No bastaba con hablar. Buscó libros, manuscritos y relatos que le ayudaran a construir no solo su proyecto, sino también su propia voz dentro de él. Las horas pasaban entre páginas y antiguos relatos. Ramón se sumergió en el aprendizaje, absorbiendo no solo la historia, sino también las técnicas de narración que permitirían que su proyecto resonara más allá de la comunidad que conocía.
Mientras tomaba notas, vislumbró no solo su historia, sino el potencial de llevar su mensaje a un público más amplio, uno que pudiera aprender a través de su experiencia. Sin embargo, en medio de su concentración, un mensaje llegó a su teléfono. Era de Ana, un recordatorio de su conexión y un desafío a su tiempo. ¿Cuándo podemos vernos? Hay algo que quiero compartir. Su corazón latió fuertemente. Las palabras de Ana eran más que un simple encuentro, eran una tabla de salvación hacia su futuro. Se encontró atrapado entre dos mundos, el llamado de su cultura y el irresistible magnetismo de sus aspiraciones personales. ¿Podría realmente equilibrar los ecos de su herencia con la oportunidad de un nuevo amor? La decisión se filtraba lentamente entre su deseo de preservar lo que le pertenecía y la incertidumbre de lo que podría significar el abrir su corazón a alguien más. En ese instante de revelación, sintió que estaba a punto de encontrar el camino que lo llevaría no solo a honrar a su madre, sino también a abrazar el amor que sentía por Ana, un amor que podría ser la clave para su transformación. Preguntas le asaltaron. ¿Podría enfrentar la dualidad de su vida y, a través de ella, encontrar su verdad más profunda? La respuesta parecía estar más cerca de lo que imaginaba, pero el tiempo se apremiaba y las decisiones debían tomarse pronto. La luz de la tarde se colaba por la ventana de la biblioteca, creando un ambiente propicio para la introspección. Ramón dejó de lado el libro que leía, un texto sobre mitología cultural que había comenzado a conectar con su historia personal. Las palabras parecían flotar en el aire, sin poder penetrar la muralla de sus pensamientos. El mensaje de Ana resonaba en su mente como un eco persistente. No pudo evitar recordar cómo sus encuentros con ella le ofrecían un respiro de autenticidad en medio de la presión de sus responsabilidades familiares. La idea de ir a verla ya no solo le producía alegría, sino que también le generaba una confusión tácita sobre sus prioridades. ¿Debería estar allí, explorando una potencial relación, o seguir inmerso en el trabajo de preservar su herencia cultural? Necesitaba claridad, así que, tras tomar un profundo respiro, decidió ir a una cafetería cercana, un lugar donde el ruido de las conversaciones ajenas podía ahogar sus propios pensamientos. Mientras caminaba, la ansiedad le revolvía el estómago. La perspectiva de una cita con Ana podía significar el inicio de algo nuevo, pero también le aterrorizaba el cambio que ello podría provocar. Al llegar, Ramón se dio cuenta de que estaba dispuesto a compartir más que solo un café. Necesitaba ser honesto, no solo consigo mismo, sino también con Ana. Podía sentir el peso de la expectativa en su pecho mientras se sentaba en la mesa que habían ocupado la última vez que se vieron. La conexión entre ellos era palpable, pero también era un recordatorio del resorte que mantenía su vida en un delicado equilibrio. Cuando Ana llegó, su sonrisa iluminó el ambiente, y Ramón sintió que por un momento la turbulencia de sus pensamientos se apaciguaba. Intercambiaron saludos y se sumergieron en un diálogo natural, como si los días de separación nunca hubieran existido. Pero en el fondo, Ramón sabía que había verdades que debía compartir. Tras un par de risas, Ana lo miró con curiosidad. ¿Qué es lo que te ocupa tanto la mente, Ramón? Su pregunta cortó la superficie y lo llevó a cuestionar sus reticencias internas. Es complicado, empezó, sintiendo el desafío de abrirse. He estado lidiando con un sentido de deber hacia mi familia y mi cultura, y me preocupa que esto me aleje de lo que podría ser entre nosotros. La expresión de Ana se tornó seria, pero no huyó del tema. Entiendo que hay un peso en tus hombros, pero no tienes que llevarlo solo. Estoy aquí y me gustaría saber de ti. ¿Qué es lo que realmente quieres? Su voz era firme, pero suave, y eso le dio a Ramón el valor que necesitaba.
Las palabras salieron de él en torrentes, desnudando su alma. Había pasado tanto tiempo ocultando sus verdaderos deseos que al dejarlos fluir sintió una liberación. Habló de su pasión por la cultura, de su deseo de ser un portavoz y de su miedo de que eso le impidiera experimentar otros aspectos de la vida. Ana escuchó con atención, la calidez en su mirada animándolo a continuar, impulsándolo a explorar las profundidades de su propio ser. Al terminar su relato, Ramón sintió que había revelado más que solo historias. Había despojado su vulnerabilidad. Ana hizo una pausa reflexionando. Finalmente dijo, «Esto que haces, ser la voz de tu legado, es admiración pura. Pero no te olvides de que tu vida y tus deseos también importan. No tienes que elegir un camino exclusivamente. Puedes tejer ambas realidades». Sus palabras lo impactaron. Ramón se dio cuenta de que había permanecido ciego ante la posibilidad de reconciliar su compromiso personal con su familia y su deseo de vivir plenamente. La idea de ser un puente no solo entre sus raíces y el futuro, sino también entre sus responsabilidades y su felicidad, despertó algo nuevo dentro de él. Con esa revelación, se sintió más ligero. La dualidad de sus deseos ya no era una carga, sino una oportunidad de transformación. Mientras la conversación continuaba, Ramón comenzó a concebir un nuevo proyecto y un camino que lo llevaría no solo a honrar a su madre, sino que también le permitiría construir una vida junto a Ana. Pero justo cuando se disponía a compartir esta nueva visión, un murmullo a su alrededor le hizo girar la cabeza. Una figura familiar apareció en la entrada de la cafetería. Su corazón se detuvo. Era alguien de su pasado, alguien que había cambiado su vida de maneras que aún no comprendía del todo. La tensión aumentó en su interior. La puerta de su vida estaba a punto de abrirse aún más, y sintió que el verdadero desafío apenas estaba comenzando. La figura en la entrada era Javier, un antiguo amigo de la infancia de Ramón, a quien no había visto en años. Su presencia desató un torrente de emociones contradictorias. Por un lado, la nostalgia lo invadió. Recordaba con cariño sus días de juventud, llenos de sueños e ilusiones. Por otro lado, una sombra de ansiedad se cernía sobre él. Javier había tomado un camino radicalmente diferente, uno que Ramón había evitado, el rechazo de su herencia cultural y una vida que, a los ojos de Ramón, representaba un camino equivocado. Javier se acercó con una sonrisa amplia que no alcanzó a ocultar su despreocupación. «Ramón, no puedo creer que seas tú. Te he buscado por todas partes», exclamó con entusiasmo. Ramón sintió que las palabras se atascaban en su garganta. La conversación que había tenido con Ana cobraba otro significado. ¿Cómo encajaba esto con su renovada ambición artística, el compromiso que deseaba fomentar hacia su cultura? Lo que en un principio había sido una reunión esperada con Ana, se tornaba ahora una confrontación con su pasado. «Hola, Javier», logró responder al fin, su voz un susurro tenso. «Me alegra verte». Ambos hombres se sentaron en una esquina del café. La conversación fluyó errática entre recuerdos y anécdotas. Ramón evitó mencionar su trabajo en la preservación cultural, temeroso de que Javier lo ridiculizara. Javier, en cambio, se vanagloriaba de sus logros en el mundo corporativo y su vida desbordante de libertad, que consistía en evitar cualquier atisbo de compromiso que no fuese personal. Durante esos minutos de conversación, Ramón experimentó una lucha interna. La pasión que había despertado por sus raíces y su deseo de conectar con su cultura parecían estar en el centro del ataque. Javier planteaba una vida de superficialidad disfrutable, una vida cuya falta de profundidad Ramón había jurado evitar. Pero a la vez, había una parte de él que no podía evitar sentir la atracción hacia esa forma de vida despreocupada.
¿Acaso no había encarado la vida con la misma ligereza? Cuando finalmente Javier se despidió, Ramón sintió que una parte de sí mismo había sido desafiada. La seguridad en su visión personal comenzaba a tambalearse. Mientras observaba cómo se alejaba, una pregunta persistía. ¿Podría realmente sostener la dualidad de su existencia entre su compromiso y el deseo de libertad, o era inevitable que uno aplastara al otro? Al regresar a la conversación con Ana, sintió que había perdido un poco de su impulso. Sin embargo, decidió no dejar que la sombra de Javier empañara su nueva perspectiva. Comenzó a compartir con Ana algunas ideas sobre cómo podría entrelazar su amor por la cultura con un enfoque más personal y accesible, transformando la manera en que las historias de su herencia se transmitían. Ella lo escuchaba con atención, sus ojos reflejando un interés auténtico. «¿Y si organizas un taller de narración?», sugirió Ana. Su entusiasmo era contagioso. «Podrías invitar a la gente a compartir historias, no solo las que te han legado, sino las que han creado por sí mismos. Es una forma de dar vida a la cultura, de revivirla en el presente». Ramón sintió que una chispa se encendía en su interior. La idea le parecía revolucionaria. No solo se trataba de preservar la historia, se trataba de crear un espacio donde la gente pudiese sentirse parte activa de la narrativa. Sin embargo, el eco de la conversación con Javier seguía reverberando en su mente. Mientras se sumergían en la planificación del taller, la puerta del café se abrió de nuevo. Una ola de frío se deslizó en el aire, trayendo consigo una nueva figura de su pasado. Su corazón dio un vuelco. Era su hermana, Teresa, a quien había estado evitando desde el último enfrentamiento familiar. La aportación de su hermano al taller podría volverse vital, pero también traer consigo una confrontación que no estaba preparado para afrontar. La incertidumbre se cernía sobre lo que debía decidir en ese momento crucial. El nuevo camino que había comenzado a trazar ahora podía incluir viejas tensiones, tensiones a las que había estado huyendo. Una vez más, se encontraba en una encrucijada y una pregunta lo invadía. ¿Estaba listo realmente para enfrentar no solo su legado, sino también las relaciones que éste traía consigo? El momento de la verdad se acercaba, y el verdadero desafío apenas comenzaba. La atmósfera en el café se tornó densa. Ramón observó a Teresa, su hermana, acercándose con una mezcla de aprehensión y reticencia. Recordaba su última conversación. Había sido un enfrentamiento frío y doloroso. Las palabras desafiantes de Teresa aún resonaban en su mente. Había abogado por la familia, por los valores tradicionales que Ramón parecía rechazar. ¿Era realmente el momento adecuado para reabrir esa herida? Teresa se detuvo frente a él, y en sus ojos había una chispa de vulnerabilidad que sorprendió a Ramón. «Hola», dijo ella. Su voz era suave, casi tímida. «¿Puedo sentarme?» Ramón asintió, sintiéndose atrapado entre el deseo de reconectar y el miedo a la confrontación. Sus corazones estaban divergidos, como dos caminos que se cruzan y deciden seguir adelante. «He estado pensando en ti y en nosotros», comenzó Teresa, eludió el tema de su trabajo en la preservación cultural. No era el momento para eso. En cambio, prefirió explorar la vulnerabilidad de su conexión familiar. «Me gustaría que pudiéramos hablar». Ramón, aunque consciente de que ese diálogo podría ser difícil, decidió abrirse. La lucha interna con sus propios sentimientos hacia su herencia cultural solapaba el temor a una nueva confrontación. «Es difícil, Teresa. He estado intentando reconciliar mi identidad. Quiero hacer algo por nuestra cultura, pero siento que estoy perdiendo el camino en el proceso». Teresa le observó con atención. Esa conexión familiar iba más allá de las diferencias. «Por eso estoy aquí. Te he visto tratar de abrazar algo más, y a veces creo que olvidamos lo que significa ser familia en el proceso. Podemos apoyar los caminos del otro».
Mientras conversaban, Ramón sintió que se abrían nuevas avenidas dentro de sí mismo. Podía involucrar a su hermana en el taller de narración que había comenzado a gestar con Ana. La idea de trabajar juntos para explorar sus raíces revitalizaba su espíritu, pero también lo llenaba de incertidumbre. «Podrías traer un enfoque diferente al taller», sugirió él. Las palabras fluyeron con franqueza, delineando una visión que se negaba a ser reprimida. «La gente necesita escuchar la historia de nuestra familia, de nuestros antepasados, pero también las historias que hemos creado. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar». Teresa le sonrió, y por un instante Ramón sentía que ambos reclamaban su historia. Sin embargo, esa luz estaba amenazada por su propio miedo a la crítica. Podía escuchar la voz de Javier haciéndole dudar de qué era libertad y compromiso. La tristeza y la alegría cohabitaron en su pecho. «Tal vez deberíamos hablar de esto con Ana», continuó él. «Juntos podríamos hacer algo significativo. No solo por nosotros, sino por quienes vienen detrás». A pesar del rayo de esperanza que surcaba la conversación, la ansiedad nunca se disipó por completo. La posibilidad de ver a Teresa trabajar junto a él despertaba un deseo de reconciliación, pero también la pregunta persistente: ¿era realmente capaz de abrir su corazón y afrontar el sufrimiento del pasado? Al salir del café, Ramón miró a su hermana, sintiendo que a pesar de las adversidades, su relación podría fortalecerse. Pero en el fondo, sabía que no podía huir de Javier, de ese eco que lo seguía, ni de las decisiones difíciles que le esperaba. Sería fundamental encontrar ese equilibrio entre el compromiso y la libertad. En el horizonte se dibujaba una nueva oportunidad. No solo para compartir su cultura, sino para redescubrir la conexión con su hermana y enfrentarse a las dinámicas familiares que había tratado de eludir. El camino que iniciaba con el taller era también un camino hacia un nuevo entendimiento. La incertidumbre era feroz, y la lucha por descubrirse a sí mismo se intensificaba. En el fondo, Ramón comprendía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. ¿Podría realmente reconciliar su deseo de libertad con la responsabilidad hacia su familia y su cultura? La respuesta a esa pregunta lo llevaría a un momento crucial, donde todo podría cambiar para siempre. La luz del sol se filtraba a través de las nubes en su camino hacia el horizonte, bañando la ciudad en un dorado reconfortante. Ramón se encontró pensando en la conversación con Teresa mientras caminaba hacia su casa, meditando sobre el camino que estaba por recorrer. La resolución de invitarla al taller no solo significaba abrir espacios para su historia familiar, sino también desafiarse a sí mismo a no quedarse más en la zona de confort. Era un terreno desconocido, pero cada paso lo llevaba hacia un futuro que le aterraba y a la vez le emocionaba. En casa, la imagen de su madre, elaborando sabiamente los tonos de las telas que usaba para sus bordados, entró en su mente. Esa era la herencia que Ramón siempre había respetado. En ese momento, comprendió que su lucha no solo era personal, era un homenaje a quienes habían habitado su vida antes que él. Al mirar por la ventana, las luces del atardecer le recordaron que había que seguir adelante. Se sentó en su escritorio, sacando papeles y lápices. La idea del taller comenzó a tomar forma en su mente. No solo se trataba de narrar historias, se convertiría en un espacio para explorar lo que significaba ser hijo de esa cultura dual que tanto le confundía. Quería recoger relatos de la memoria familiar, de los sacrificios y sueños de aquellos que lo habían precedido. Pero también quería ser sincero, compartir su propia incertidumbre y sus batallas en el intento de hallarse a sí mismo. De repente, la oficina no estaba sola. Se oyó el ruido del timbre. Era Ana. Ramón abrió la puerta y la energía de su amiga lo envolvió en un halo de optimismo.
La manera en que ella manejaba su propio camino en la vida siempre le había dejado admirado. «Hola, Ramón. Tengo algunas ideas para el taller que podríamos discutir», dijo Ana con una sonrisa que iluminó la habitación. Mientras se sentaban a la mesa, Ramón sintió que su determinación crecía. Contó a Ana lo que había hablado con Teresa, cómo visualizar un espacio donde cada historia contara y validara su existencia. La pasión en sus ojos resonó con la suya, y las palabras fluyeron como un torrente. «No puedes hacer esto solo», dijo Ana. «Necesitas el apoyo de tu hermana y, sin duda, su voz, pero tú también debes estar dispuesto a escucharla, a entenderla». Eso era lo que más le costaba a Ramón. Las palabras de Ana resonaban en su mente, una suerte de advertencia. Si iba a involucrar a Teresa, tendría que estar preparado para lo que escucharía de ella, para las verdades que podrían herir o sanar. Ese diálogo no sería la simple adición de historias, sería la confrontación con el pasado, con la insatisfacción latente que había sentido por tanto tiempo. En ese instante, la decisión se dibujó con claridad. Ramón respiró hondo y expresó su deseo de que Teresa participase activamente en el taller. Ambas cosas, su deseo por abrirse y el miedo a las respuestas, se encadenaban dentro de él. La verdadera pregunta se presentaba: ¿podría fomentar esa comunicación sin permitir que el pasado arruinara el presente? Ana, perceptiva como siempre, vio la inquietud en su rostro. Sabes que el primer paso para cambiar es abrirte a lo desconocido. Concéntrate en lo que puedes ganar, en cómo esto puede ayudarte a ti y también a tu hermana. Ramón asintió, y en sus pensamientos se dibujó la imagen del taller. Pero justo cuando la esperanza parecía tomar forma, un recuerdo de Javier apareció en su mente, una voz burlona. «¿Quién eres tú para hablar de identidad?», preguntaba. «¿No eres solo un producto del ajuste cultural?». Mientras la conversación con Ana avanzaba hacia detalles del taller, Ramón sentía que necesitaba enfrentar a Javier. Era un enemigo interior que había capturado su voz, distorsionando su voluntad. Tenía que reafirmar su lugar dentro de este viaje que iniciaba. Sin embargo, la confrontación con su yo más crítico tendría que esperar. Una inquietud vibrante palpitaba en su interior. ¿Cedería a la voz de la duda o se permitiría florecer en esta nueva oportunidad? Ramón tomó la decisión de invitar a Teresa en cuanto fuera posible. Pero el eco de Javier presionaba, recordándole que las decisiones nunca son sencillas. La noche caía, y con la oscuridad llegaba una sensación de urgencia. ¿Cómo respondería su hermana? Y más importante aún, ¿cómo respondería a sí mismo? El camino hacia adelante estaba lleno de incertidumbre y posibilidades. La lucha por su propia voz apenas comenzaba, y si no enfrentaba al espectro de Javier, podría perderse a sí mismo en el proceso. El momento de la verdad se acercaba, y Ramón sabía que todo podía cambiar en un instante. Ramón despertó con el sol, asomándose por la ventana, una luz que se adentraba en su habitación como una invitación a un nuevo capítulo. Las palabras de Ana revoloteaban en su mente, instándolo a enfrentar sus miedos. Decidido a progresar, tomó su cuaderno y se dispuso a escribir las ideas que habían brotado en su conversación. La página se llenó rápidamente de pensamientos y palabras, historias que querían ser contadas. Con cada trazo del lápiz, Ramón sentía que redescubría su voz. Una voz que había permanecido oculta por mucho tiempo bajo las capas de inseguridad. Sin embargo, aunque su entusiasmo era palpable, la sombra de Javier seguía acechando. «¿Qué puedes aportar tú?», resonaba de manera hiriente, como un eco de autosabotaje que lo perseguía incluso en la luz del día. Mientras el café se preparaba, Ramón reflexionó sobre sus intenciones. No solo quería que Teresa formara parte del taller, quería que sus historias vivieran no solo en el papel, sino también en sus corazones. Decidir contar con su hermana sería un acto de valentía.
Pero la pregunta seguía gravitando. ¿Podría soportar la carga emocional que eso implicaba? Con la mente todavía agitada, decidió que era hora de hacer una llamada. Su pulso se aceleró mientras sacaba el teléfono. Estuvo a punto de dejarlo sobre la mesa, dudando. Sin embargo, una parte de él se aferró a la idea de que el cambio no llegaría sin riesgo. Marcó el número de Teresa, la determinación fluyendo lentamente por su cuerpo. «Hola, Ramón. ¿Qué pasa?» La voz de su hermana sonó al otro lado, y la calidez de su tono lo reconfortó. «Hola, Teresa. Quería hablarte sobre algo importante», dijo, su voz un tanto temblorosa pero firme. «¿Sobre el taller que mencionaste?», preguntó ella mostrando una comprensión que hizo que se sintiera un poco más seguro. «Sí, eso es. Me encantaría que participaras. Tus historias son esenciales». La sinceridad de su postura le otorgó un impulso momentáneo. Hubo un silencio al otro lado de la línea que se sintió tan largo como un desierto. Ramón contenía el aliento, temiendo la respuesta. «No sé, Ramón, ¿no crees que todo esto es complicado?» La inseguridad de su hermana era palpable. Al escucharla, el silencio se convirtió en un campo de batalla interior. Ramón podía ver a Javier surgiendo en su mente, listo para ridiculizar la iniciativa. Sin embargo, decidió oponerse a esa voz interior. En lugar de retraerse, se aferró a su convicción de que el taller era una oportunidad de sanación tanto para él como para su hermana. «Es complicado, lo sé, pero es absolutamente necesario. También es una oportunidad para que hablemos», expresó, notando un ligero cambio en el tono de ella. «Está bien, Ramón. Puedo pensarlo», respondió Teresa, y sus palabras fueron una luz tenue, pero llena de posibilidad. Aunque no tenía la certeza de que la respuesta final sería afirmativa, Ramón sintió que había dado un paso significativo. Colgó el teléfono y dejó que el aire de una nueva posibilidad lo envolviera. Después de una conversación que había requerido valentía, esa pequeña chispa de esperanza vibraba en su interior. Las horas siguientes las dedicó a estructurar aún más la idea del taller, a considerar qué lecciones podían compartirse y qué expectativas se podían establecer. Lo que había comenzado como un deseo de explorar la historia familiar se estaba convirtiendo en un mapa emocional de encuentro, un sendero que prometía sanar y unir. Sin embargo, mientras trazaba planes y posibilidades, la figura de Javier seguía rondando su mente como un espectro, desafiándolo a cuestionar su autoridad para dirigir este espacio. ¿Qué pasaría si los participantes sentían que él no era digno de guiar sus historias? Esa voz interna de autocrítica era un obstáculo que debía superar. La noche caía, y Ramón se sentó en una soledad cargada de pensamientos. La incertidumbre se acomodaba en su pecho como un engorroso saco de piedras. Si bien había comenzado a vislumbrar un camino hacia el entendimiento, la oscuridad traía consigo un nuevo desafío. ¿Podría realmente trascender las dudas y, en última instancia, encontrar su lugar en este viaje? Lo que estaba claro para él era que el momento de crecimiento había llegado, y tal vez pronto se vería frente a frente con su mayor adversario, sus propios miedos. Un eco reverberaba en su mente, retándolo a dar un paso más allá de la duda. Con un susurro casi imperceptible, Ramón se sintió impulsado a escribir las palabras que sonarían como un mantra. «Estoy dispuesto a abrirme, aunque el miedo me grite que no lo haga». Era la primera vez que se proponía desmantelar la fortaleza construida por esos años de inseguridad y autocrítica. La decisión estaba hecha. No se ganaba nada aferrándose a la oscuridad, y el taller no sería solo un espacio para compartir historias, sino una prueba decisiva. La lucha personal había comenzado, y Ramón no estaba listo para abandonar el campo de batalla. El eco del pasado no se disipaba, y la pregunta crucial surgía de nuevo.
¿Cómo podría reconciliar al Ramón inseguro ante la figura de Javier con el Ramón que anhelaba vivir plenamente en su propia realidad? En cada etapa de este viaje hacia el entendimiento, una confrontación inminente aguardaba, y Ramón sabía que su camino hacia la aceptación sería uno de los más complejos de su vida. La mañana llegó como una promesa, y Ramón se despertó con un renovado sentido de propósito. A medida que el sol iluminaba cada rincón de su habitación, sintió que su mente se abría, como un capullo que empieza a florecer. Tomó su cuaderno, todavía impregnado de la energía de su conversación con Teresa, y comenzó a escribir con mayor fervor, cada palabra empujándolo un paso más allá de sus inseguridades. Los temas del taller resonaban en su cabeza, entrelazándose con sus propios miedos y aspiraciones. Ahora más que nunca, estaba decidido a crear un espacio donde no solo compartieran historias, sino que confrontaran las sombras que cada uno de ellos cargaba. Es un viaje hacia lo desconocido, pensó, y si voy a liderar esto, tengo que dar lo mejor de mí para crear un entorno seguro. El eco de Javier aún reverberaba en su mente, pero esta vez no lo percibía como una amenaza, sino como una sombra que podría servir de motivación. Al enfrentarse a su propio crítico interno, Ramón se dio cuenta de que la inseguridad de Javier podía ser un recordatorio de lo que no quería llegar a ser, un ser amordazado por el miedo al fracaso. Decidido a desarmar esa crítica, salió a caminar por el parque cercano a su casa. El aire fresco lo revitalizaba, y mientras observaba a otras personas al aire libre, se sintió inspirado. La vida podía ser caótica, pero ahí afuera había historias esperando ser contadas, justas y valientes. Ramón se detuvo frente a un árbol robusto, sus raíces firmemente plantadas en la tierra. Sintió que ese árbol encarnaba su deseo de crecer. «Debo ser como él», pensó, firme y resistente a pesar del viento. Esa reflexión lo llevó a pensar en cómo se percibía a sí mismo. Había pasado años sintiéndose como un impostor y ahora comenzaba a comprender que su vulnerabilidad podía ser su mayor fortaleza. Así que, en un impulso decidido, sacó su teléfono, buscando grabar notas de voz. «Este taller es nuestra oportunidad de sanar», empezó, dejando que las palabras fluyeran. «Debo creer en mí mismo para que los demás puedan hacerlo también». A medida que avanzaba el día, la idea de estructurar las primeras sesiones del taller comenzaba a tomar forma en su mente. ¿Qué ejercicios podrían fomentar la apertura y el entendimiento? Ramón pensó en juegos de roles, en compartir anécdotas que ilustraran la lucha de cada uno. Aún así, había una parte de él que temía que su falta de experiencia pudiera obstaculizar el proceso. Esa corriente de autocrítica amenazaba, una vez más, con arrastrarlo a la zona de la duda. Al llegar a casa, decidió buscar en Internet recursos sobre la facilitación de talleres. La lectura le proporcionó herramientas valiosas y una nueva visión sobre cómo abordar su proyecto. Realizó anotaciones, aprendiendo a diferenciar entre ser líder y ser amigo, entre guiar y permitir el crecimiento autónomo de los participantes. Cada pequeña revelación lo llenaba de una confianza renovada, una confianza que se estaba cultivando a raíz de su voluntad para entregar lo mejor de sí a los demás. La tarde continuó como un parpadeo de ilusiones, y mientras Ramón revisaba sus notas, se dio cuenta de algo más: la necesidad de establecer límites saludables en su papel de facilitador. No solo se trataba de contar historias, sino de hacerlo en un entorno donde se respetara el espacio emocional de todos. Este descubrimiento era igualmente liberador y desafiante, abriendo las puertas a un diálogo interno sobre sus propias cargas emocionales. Al caer la noche, esa revelación provocó un torrente de inquietud.
Había mucho aún por desarrollar, y a veces la sombra de Javier se posaba sobre él, haciendo eco de sus inseguridades. «Te estás lanzando a una aventura difícil», susurraba, pero una pequeña voz en su interior contrarrestaba. «El cambio es incómodo, pero necesario». Con un profundo suspiro, Ramón cerró el cuaderno, aún consciente de que medir su valía no debía depender de la voz de su criticón interno. Con cada palabra que había escrito, había elaborado una mejor versión de sí mismo. Pero el verdadero desafío estaba por venir. En las próximas semanas se reuniría con Teresa y otros posibles participantes para dar vida al taller. Podría estar a la altura de esas expectativas y se atrevería a enfrentar sus propios fantasmas en proceso. La tensión flotaba en el aire y una pregunta resonaba en su mente. ¿Era capaz de ser el líder que su grupo necesitaba o continuaría ocultándose tras las dudas que lo habían atormentado durante tanto tiempo? El día llegó. Ramón despertó, no solo con el amanecer, sino con una determinación renovada que se había ido incubando durante semanas. Era el día del taller, el momento en que sus anhelos y miedos finalmente enfrentarían la realidad. Había pasado noches enteras elaborando un guión, pensando en cómo presentar las historias de su cultura y las suyas, y cómo abrir un espacio para que otros hicieran lo mismo. Al llegar al lugar, sintió que el nerviosismo se apoderaba de él. La sala estaba decorada con fotografías de antepasados, legado de su cultura apache colgando enmarcado en las paredes. Cada imagen, un recordatorio de que sus raíces eran fuertes. Mientras decoraba el espacio, la mirada del crítico interno que representaba a Javier surcaba sus pensamientos, susurrándole que era un fraude, que no podía hacerlo. Pero decidió no ceder. En lugar de hundirse en la duda, utilizó esa voz como un impulso. Tenía algo valioso que ofrecer, y ese día estaba listo para proporcionarlo. Cuando comenzó a llegar la gente, la energía del lugar se palpaba. Ramón reconoció a Teresa a lo lejos, que llegó junto a algunos de sus amigos. Este encuentro se sentía diferente, pues la esperanza de sanar estaba presente. Cuando se miraron, él le sonrió con complicidad, comprendiendo que juntos podían comenzar a escribir una nueva historia. Las conversaciones fluyeron mientras los asistentes se acomodaban. Ramón respiró hondo, alineando su voz interior con el propósito de su taller. Se presentó, y al hablar sobre sus temores y su viaje de autodescubrimiento, vio las miradas de los asistentes cambiar. Su vulnerabilidad atraía. Aquella primera exposición honesta ayudó a forjar un ambiente de confianza. Una conexión genuina comenzó a florecer. El taller se desarrolló en un flujo de narraciones, donde cada participante compartió sus propias historias, sus luchas y sus sueños. Algo mágico sucedió. Las palabras llenaron la sala de energía, el espacio se llenó de risas, llantos y, sobre todo, empatía. Ramón, observando a su hermana contribuyendo activamente, sintió que una gran carga se desvanecía. Juntos estaban explorando su pasado y abrazando su futuro. El taller culminó con una actividad que invitaba a cada participante a escribir una carta a su yo del pasado, recomendándole que no se perdieran en las sombras de la duda. Ramón observó cómo las emociones se desbordaban. Algunos lloraban, otros sonreían, pero todos estaban siendo transformados. Aquella experiencia había creado un puente, un vínculo donde una vez hubo desconfianza y dolor. Al finalizar, a medida que la energía comenzaba a calmarse, se acercó a su hermana. «No puedo creer lo que hemos logrado», dijo, su voz llena de emoción. Teresa sonrió, y en su mirada había un entendimiento profundo. «Esto es solo el comienzo, hermano. Juntos podemos hacer más». La afirmación resonó en su pecho, llenándolo de un sentido de pertenencia y reconocimiento. Se sintió orgulloso
de no solo haber llevado a cabo el taller, sino también de haber abierto esa puerta hacia nuevas oportunidades. El ecualizador interno que Javier una vez había personificado, ahora no tenía poder sobre él. Ramón había demostrado su valía a sí mismo y a los demás. Al regresar a casa esa noche, sentía que había dejado atrás el temor que lo mantenía atado. Con cada historia compartida, había cultivado un futuro lleno de oportunidades. La conexión que había restablecido con su hermana, el despertar de su voz interior y el éxito del taller se entrelazaban como las raíces de un árbol firme, crecimiento y estabilidad. Ramón había conquistado su miedo, y no solo eso, había logrado un equilibrio entre su identidad cultural y sus deseos personales. Se miró al espejo y sintió que por primera vez en mucho tiempo, la imagen que veía reflejaba a un hombre audaz y auténtico, dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. Ahora sabía que su destino lo creaba él mismo, y que el viaje de la vida no estaba destinado a ser recorrido solo. Esta historia no terminaba aquí. Era un nuevo comienzo, un canto de superación personal cuyo eco continuaría resonando a medida que trazaba su camino hacia adelante, alimentando con sus palabras las raíces de su cultura. Ramón había logrado una transformación significativa, un crecimiento tangible que brilla intensamente en su corazón y en la vida de quienes lo rodean. Ahora es tu turno. Haz clic en suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las historias emotivas que están por venir. Esta es la oportunidad de mostrar tu apoyo, así que deja un me gusta ahora para ayudar a que el algoritmo se despliegue. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final inspirador y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Seamos parte de este cambio juntos.